bastante compleja, entendiendo la situación también que estamos atravesando en el país y el parate de la obra pública, el contexto inflacionario que parece que los números que dan a conocer muestran que es a la baja, pero en definitiva con un salario que no alcanza a cubrir la canasta básica, lógicamente eso parece ser muy contradictorio y hace que también la industria hoy esté padeciendo este impacto de estas decisiones políticas que hace que los trabajadores madereros hoy estén en una situación bastante compleja, en donde el mayor intento que pueda hacer el sindicato, y que lógicamente estamos siempre predispuestos a trabajar y a tratar de que eso no sea un impacto mayor, lógicamente es imposible ir cuando hay una decisión política que hace que eso realmente castigue a nuestro compañero, a nuestros trabajadores, ¿no? Y lógicamente no podemos negar de que la realidad es que es un contexto difícil el que estamos atravesando, y que bueno, los trabajadores son conscientes también de que esto son cuestiones que están sucediendo, y que bueno, que hay que entre todos juntos tratar de salir adelante. No vamos a salir a decir lo contrario de lo que pueda plantear la industria. Lógicamente en otras oportunidades ellos seguían planteando lo mismo, por ahí a veces con una exageración, pero en este caso nosotros vamos a acompañar la misma medida que plantean ellos, porque ahora hay una realidad. Por ahí en otro momento había plena actividad porque había un mayor consumo, porque a lo mejor también se daban casos donde había decisiones políticas donde hacía que el salario no esté tan alejado de los niveles de inflación, y que ahora, bueno, lógicamente que eso no pasa, ¿no? Se fue atrasando con todo este tiempo. Hubo un shock inflacionario muy grande en el primer comienzo del año, y eso fue un impacto muy grande que también hizo que el salario retroceda mucho al nivel de inflación, o al nivel de lo que es la canasta básica. Ayer hablaba justamente Román Queiroz, con quien hablábamos, y esto decía Miguel hace un ratito, de algunas cuestiones que afectan claramente a la situación de los trabajadores, desde suspensiones, reducciones horarias. ¿Eso ustedes ya lo están también cuantificando? ¿Cómo está afectando? ¿Cómo lo están viendo desde el sindicato? Nuestro sector, nuestra zona que comprende el sindicato de la Manera Posada, no estamos previendo muchas suspensiones, te diría que casi nada. Lo que sí, reducción de jornada, eso no lo vamos a negar. Ajá. Eso es una realidad, es una negociación que también como sindicato tratamos de llegar a un acuerdo con los empleadores y lógicamente en conocimiento de los trabajadores y con el acompañamiento de los trabajadores. ¿Por qué? Porque también ellos son conscientes del parate, de la caída de las ventas, todo tiene que ver con todo. Entonces, ante la posibilidad de que por ahí esto se acrecente y que genere a lo mejor una suspensión de jornada o despido, que lógicamente nadie quiere eso, nadie quiere llegar a eso, entonces es donde decidimos que se pueda negociar una reducción de jornada, que tampoco es mucho, generalmente termina siendo 1 hora, o en otros casos por ahí, que en casos donde más prácticamente sentimos que hay una, o sea, donde se ha sentido realmente la crisis en el sector, es en el terciado, claro, en el rubro terciado. Claro. No tanto no aserraderos, pero sí en lo que es fabricación de placas terciados, sí. Hay casos de empresas que están trabajando de lunes a jueves, por ejemplo, y no viernes. En el aserradero han reducido jornada, lo han mantenido, pero en nuestra zona no se prevé que haya una suspensión donde prácticamente no haya actividad, sino que haya una reducción de jornada donde preferimos que mantengan la fuente de trabajo, que eso les genere un ingreso. Es un poco reducido porque al haber una jornada reducida, por ende reduce un poco el salario, o la remuneración del trabajador. Entonces preferimos eso ante que eso acrecente y que termine a lo mejor después tomando decisiones un poco más complicadas, y que lo que no queremos es que el operario se quede sin trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero no vamos a negar
porque no podemos ser irreales, de que la situación del sector maderero en sí es compleja, está en un parate. Necesitamos que se reactive, para eso se necesita política de Estado, que creo que es lo primero que tiene que darse, y bueno, que eso, que creo que si empieza a haber consumo, si un poco la sociedad empieza a alcanzarle un poquito más la plata, yo creo que eso también va a reactivar hoy un operario, y es una realidad que lo tratamos de explicar, porque si bien el consumo no solamente viene de la clase media, sino también viene del trabajador. Nosotros en un momento eso lo sentimos, lo vivimos, cuando el trabajador podía hacer un poco más. Eso quería consultarte, porque no hace muchos meses atrás hablábamos con representantes gremiales, tus colegas de la zona norte, en un momento en el que la industria realmente le estaba yendo muy bien, porque incluso estaba exportando bien, se vendía, había mucha demanda interna y se estaba exportando. Y ahí los planteos o las discusiones eran de otro tenor. Pero no hace tantos meses de eso, o sea, no se ha cumplido un año de aquellas conversaciones. Acá el tema es el tiempo, vertiginoso el deterioro. ¿Cómo aparece eso, o cómo le aparece a ustedes como representantes gremiales este reclamo del trabajador? Lo que pasa es que, yo por ahí hay no sé si una contradicción, pero yo creo que esto todo inicia desde las medidas económica del gobierno, cuando realmente todo fue un cambio muy drástico y empezamos con una inflación alta, donde tuvimos que pelearle en las cuestiones salariales para que tratar de llegar a esos niveles. Entonces el sector fue teniendo impacto a medida que las medidas se iban dando. Yo creo que este año desde el inicio empezó a darse eso, es como que era previsible que eso iba a pasar. Nadie tenía otra, si bien nadie es economista, porque todo el mundo habla y parece que todos sabemos, pero nadie puede saber qué puede pasar porque este país es tan incierto, pero es como que era previsible lo que se podía venir. Nosotros mismos alertamos a nuestros compañeros, porque entendíamos que las medidas que se estaban tomando iban en contra de la industria. Por lógica sabíamos que eso iba a empezar a generar el impacto. Entonces, bueno, lógicamente que si menos en un año que decimos que hubo, yo no sé, yo creo que el año pasado se sintió un poco más porque había un poco más de pedidos en la cuestión de internas. Uh-huh. Las exportaciones tuvo variables por el tipo de cambio, ha mostrado mejor una mejora y mayor demanda, porque eso nos han reconocido empresarios que trabajan con la exportación, que han tenido mayor demanda. El dólar se ha modificado, pero toda la burocrática que tiene el hecho de vender hace que por ahí las cuestiones sean un poco más complicadas, pero lógicamente que nosotros en ese sentido no sé si coincidir con eso, ¿no? Yo creo que el impacto que nosotros lo hemos tenido de que comenzó enero, que ya sentíamos ese problema, y lógicamente hasta el día de hoy el sector o el aserradero que exporta mantiene la jornada de trabajo, porque eso hace mucho, me lo dicen, porque nosotros hacemos un trabajo del diálogo permanente con los empresarios, donde vamos y hablamos de todas las cuestiones, no solamente las cuestiones que puedan ser de las necesidades que pueda haber para los trabajadores, sino también ver cuál es la situación en que ellos se encuentran con respecto a la venta. La exportación hoy hace que yo pueda tener estabilidad en jornada y poder mantenerlo. O sea, en el sector de aserraderos que no exportan, que exportan, se mantiene la jornada. El que depende del mercado interno es el que está complicado. Uh-huh. Pero eso se lo empezó a notar de los primeros tiempos en que entró este gobierno. Y hoy, ¿cuál es el promedio salarial del trabajador del sector? ¿Está cerca de la canasta básica? ¿Está muy lejos? ¿Cómo es? Las negociaciones paritarias de nuestro sector, tenemos que destacar que realmente tenemos muy buenos paritarios trabajando y discutiendo siempre resultados de buenos valores para con los compañeros. Por ahí podría hacer un paréntesis en este aspecto para poder aclarar que recientemente tenemos un nuevo incremento para septiembre y el mes de octubre de 2024. En septiembre tenemos un 4% y en octubre un 3,5%, que esto es ahora que recién empezaron a salir la escala y la estamos entregando, como para también recalcar esto. Un promedio de un salario de un trabajador hoy
en un promedio, más que nada te diría de un ayudante, para un ejemplo, que es mover una categoría que más hay, me estaría rondando los 700.000 pesos, 750.000 pesos. Hoy, en un promedio más o menos, te hablo con los valores de agosto, porque no un poquito más ahora con estos aumentos. Teniendo en cuenta también lo que ha significado el proceso de devaluación y la inflación que aún bajando sigue impactando bastante en nuestro poder adquisitivo, ¿no? Es que eso es lo que se siente en la calle, se siente en el laburante. Nosotros como sindicato tratamos un poco de ver el aspecto no solamente salarial, porque a veces se piensa o se cree que los sindicatos estamos solamente para cuestiones salariales, y en definitiva hay un montón de beneficios que se trata de dar, para también contemplar y hacer que al trabajador se le haga un poco más accesible a algunas cosas, como los kits útiles escolares en el inicio del ciclo lectivo, los reintegros de medicamentos en cuestiones de salud, la ayuda de pasaje, los hospedajes, por cuestiones cuando tengan que venir por temas de salud, que sienten todos los compañeros que son del interior y tienen que venir al Madariaga o en los sanatorios Posadas, tengan un lugar donde alojarse cuando tengan que quedarse más de un día en la zona capital. Así que como sindicato brindamos un amplio beneficio también, que eso hace que el trabajador no tenga que estar cubriendo gastos extras de lo que sea la canasta básica. Pero es un esfuerzo enorme que hacemos y que trabajamos en un contexto donde está muy complicado, pero con un equipo de trabajo muy comprometido, y que estamos hace 2 años tratando de dar respuesta también, que creo que en estos momentos es donde se ve el resultado de las organizaciones sindicales que quieren hacer las cosas bien. Agustín, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, a la orden. Hasta luego. Agustín Báez, secretario general del Sindicato de los Obreros de la Industria de la Madera de Posadas. Recordemos que hay un sindicato, también 2 sindicatos en el norte de la provincia, en El Dorado y en Monte Carlo. Y la situación, queríamos ver un poco cómo lo veían desde el sindicato a este panorama del sector maderero, un panorama que está muy complicado en tanto la obra pública está parada. Ayer un poco nos contaban también este condicionamiento que hace el gobierno nacional ahora está discutiendo la posibilidad de congelar salarios hasta fin de año, pero esta paritaria de 4%, 3%, lo que acaba de contar claramente también impacta en las negociaciones del sector privado. No así, y está bueno destacar, ¿qué pasó con los aceiteros? ¿Se acuerdan que impresionante? 26% le arrancaron ahora y lleva el salario inicial del sector en 1.562.655 pesos. En lo que va del año ya suman un incremento del 122% en estos meses del 2024. ¿Cuál es el fantasma que hay acá? Y está bueno después también mirar cómo se comporta este sindicato, porque es un sindicato de los más combativos que hay que decirlo. Es que en la medida que ganan en la negociación salarial, se queda el impuesto a las ganancias. Entonces, la otra pelea que viene, y lo vienen planteando, es cómo también disputar ahí. Claro, lo mismo nos decía, vos te acordás, José Luis Ruiz Moreno, de los bancarios, que es otro de los sectores que tiene salarios de promedio alto, ¿no? Por encima del 1.000.000 y pico de pesos. Entonces, muy prontamente, las categorías que apenas despegan de la inicial ya tienen que tributar con lo que no les conviene. Más de una vez, ganar un poquito menos y no caer dentro del ámbito del impuesto a las ganancias es más redituable que ganar más, porque el descuento al final te deja bastante por debajo. Así es que bueno, un tema para charlar también. Para mirar, de hecho, algunos están diciendo que otra forma en que va a impactar el impuesto a las ganancias es que muchos trabajadores van a dejar de
trabajar horas extras y demás. Esto de la productividad, porque no les conviene. O sea, yo me como trabajas más, ganas más, perdés plata. Sí, es una lógica extrañísima. Entonces eso también para este sector, que es un sector, el de los aceiteros, la industria aceitera claramente tiene un poder muy importante y sus trabajadores también tienen un poder muy importante. Aparte es un rubro que Argentina exporta y mucho. Pero además está el otro de los problemas acá, y que yo creo que se va a ir incrementando conforme pase el tiempo, es la distancia cada vez mayor que hay entre los salarios promedio y lo que está generando la inflación, que no se detiene, que sigue creciendo. Entonces hay un retraso salarial cada vez mayor y un descontento asociado a ese retraso. Así que bueno, hay que estar muy atentos todos los días, me parece. Totalmente. 16:30 minutos.